¿Dónde está Carlos Santiago Vallejos? Es la pregunta que se hacen familiares, amigos y comunidad indígena del corregimiento de Ospina Pérez en el departamento de Nariño, luego de su desaparición el pasado 7 de agosto en un aparente nuevo caso de desaparición forzada llevada a cabo por el ejército con presunta complicidad de la Policía Nacional. El Canal 2 habló con una familiar del joven y la abogada encargada de defender el caso de la víctima para conocer más detalles sobre este caso. Carlos Santiago Vallejo Mora es un joven de 19 años de edad proveniente del municipio de Providencia del departamento de Nariño. Hoy se encuentra desaparecido de manera forzada desde el día 7 de agosto del 2022 por accionar de miembros del Ejército Nacional de Colombia. De acuerdo a las versiones recibidas por parte de la comunidad, el día de los hechos, Carlos Santiago se encontraba en un desplazamiento desde el corregimiento de Llorente hacia el municipio de Providencia para participar en una carrera de motocicletas, como era su afición. Ese día, mientras realizaba su desplazamiento, tuvo un percance con el funcionamiento de su motocicleta, por lo que uno de sus familiares lo ayudó para que pudiera seguir su camino. Ya encontrándose en el sector de Ospina Pérez del municipio de Ricaurte, según han contado habitantes de este sector, fue interceptado por 4 uniformados adscritos al Ejército Nacional de Colombia, quienes seguidamente lo conducen en un vehículo tipo camioneta de color gris hasta la estación de policía del sector Ospina Pérez. Según estas mismas versiones, minutos más tarde, permanece en este sector intentando buscar la forma de comunicarse con sus familiares, cosa que no fue posible debido a la falta de señal en este lugar. Seguidamente, y aproximadamente 40 minutos o una hora después, se escuchan algunos disparos que hacen que la gente comience a esconderse, teniendo en cuenta que este es un sector de mucho conflicto, y eso generó temor en la comunidad. Pero luego se percatan que al parecer los disparos iban dirigidos en contra de la humanidad de este joven que hoy se encuentra desaparecido. Sin embargo, no se han logrado esclarecer los hechos que rodearon esta situación y hoy permanecemos en búsqueda de su paradero. El pasado 7 de agosto mi primo Carlos Santiago Vallejos Mora se trasladaba desde Llorente hacia el municipio de Providencia. Él iba con el fin de participar de las carreras de moto que se realizarían en el corregimiento de Guadrahuma de este municipio. Él más o menos iba a llegar tipo 11 de la mañana porque el día anterior había llamado a su madre a manifestarle que pasaría recogiéndola a esa hora. Al ver que Santiago ya no llegó a su hogar, la mamá se tornó muy preocupada y llamó a su tío. Él empezó a preguntar en las estaciones de policía el día lunes para saber si había habido algún accidente automovilístico en donde de pronto Santiago pudo haber sido golpeado o algo que no le permitió llegar hasta su vivienda. Desafortunadamente nadie le dio razón, inclusive también se preguntó en esta estación de policía de Ospina Pérez, pero dijeron que no habían visto a ningún muchacho. Después de seguir indagando a la comunidad, porque se supo que mi primo llegó hasta ese sector, entonces pudimos determinar que fue detenido por el Ejército Nacional y según versiones de la comunidad fue trasladado en una camioneta gris en conjunto con la policía hasta la estación de policía de Ospina Pérez. Y minutos más tarde se escucharon disparos. Inicialmente la comunidad no le puso ningún cuidado porque se pensó que habría un enfrentamiento por la posesión del presidente, pero después de que ya se empezó a preguntar por mi primo se pudo determinar de que fue a mi primo a quien le estaban disparando.
Después de eso empezamos la búsqueda de Santiago por el río porque según los agentes del ejército manifestaron que él se había tirado. Entonces la comunidad agua de este sector nos colaboró con la búsqueda porque ellos conocían el sector. Después de que ya vemos que no lo encontrábamos, buscamos ayuda en entidades, activamos el MBU. Por una parte quedamos más tranquilos, pero estamos muy decepcionados porque todos los compromisos que supuestamente iban a surgir al activar el MBU fueron mentira. Las respuestas por parte de las instituciones han sido muy escasas. Digamos que desde el momento mismo en que se conoció de la desaparición de Santiago, sus familiares iniciaron una búsqueda que hasta hoy ha sido incansable. Y esta búsqueda hizo que ellos llegaran hasta el sector de Ospina Pérez, precisamente hasta la estación de policía, para preguntar sobre qué había ocurrido con el joven. Sin embargo, la respuesta por parte de uniformados de la policía y de ejército fue negativa, es decir, siempre tendiente a decir que ellos desconocían cualquier situación que tuviese que ver con la desaparición de Carlos Santiago. Y la única información que entregaron ese día fue que el día anterior se había incautado una motocicleta y que seguramente esta se encontraba en poder de la policía de la estación de Ricaurte. Esto hizo que su familiar llegara hasta el sitio para tratar de verificar si efectivamente esto había ocurrido así, pero la respuesta de los uniformados de la estación de policía de Ricaurte fue negativa y manifestaron desconocer por completo que un hecho similar se hubiese presentado. Por lo que momentos después su tío, que había encabezado, digamos, todo este proceso de búsqueda desde un inicio, nuevamente se conduce hasta la estación de policía de Ospina Pérez y indaga nuevamente para saber el paradero de su sobrino. Y en este momento obtiene la información de que la motocicleta se encontraba en esa estación, pero no permiten verla y niegan cualquier conocimiento acerca del joven. Momentos después inicia una presión por parte de la comunidad, tanto líderes sociales como indígenas y sobre todo la guardia indígena de este sector. Comienzan a hacer un acompañamiento a los familiares, lo que genera una presión bastante fuerte a nivel departamental para que se entregara al joven desaparecido forzadamente. Esto hace que los uniformados del ejército admitieran el hecho en el sentido de decir que efectivamente él había sido capturado en flagrancia por una presunta comisión de un delito, pero que si bien él estuvo en su poder, momentos después huyó y desde ese momento se desconoce su paradero. Es decir, que la respuesta no ha sido orientada a entregar la verdad a sus familiares. Gracias a videodenuncias ciudadanas de la comunidad, se logró conocer que el joven sí fue abordado por uniformados del ejército y que la Policía Nacional efectivamente conocía sobre este caso. Como en el siguiente video, donde un miembro de la policía de la estación del corregimiento de Ospina Pérez admite que hubo disparos del ejército durante el operativo y que la presunta mercancía por la que lo habrían detenido había sido puesta a disposición de la Fiscalía. Sin embargo, no se conocen evidencias del cargamento decomisado. Yo no he disparado mi arma de fuego, vinieron los entes encargados. Hacer lo que hizo, devolver la moto y la mercancía a la familia. De igual manera, pues, se escucharon unas detonaciones, unos disparos, pero eso la realizó fue el Ejército Nacional. El Ejército Nacional. No sé si sería en contra de la vida del ciudadano que está desaparecido o sería, no sé, la verdad desconozco. Caballero, lo único que yo realicé fue el procedimiento de dejar a disposición la base de coca, ¿ya? Eso quiero que me entiendan, que yo lo único que realicé fue el procedimiento de la base de coca, dejando a la disposición de la Fiscalía. ¿Listo? El Ejército Nacional fue
que conoció eso. Por otro lado, quien se presenta como el mayor Portillo y encargado del grupo de caballería mecanizado número 3, general José María Cabal, confirma el operativo con Carlos Santiago Vallejos y presenta lo que sería el pretexto frente a lo sucedido con Carlos Santiago. Seguido a esto, otros miembros del ejército presentes en el operativo narran una situación que para la comunidad no resulta muy convincente y con evidentes incoherencias entre las versiones. Las mismas claramente contrarias a las versiones de la comunidad y testigos, que afirman haber visto entrar a Carlos Santiago, luego del operativo con los uniformados del ejército, entrar a una camioneta gris. Buenas tardes para todos. Me presento, yo soy el mayor Portillo, Erazo Yair, soy el encargado del batallón en estos momentos. Toda la comunidad le doy a entender algo. Dentro de lo que sucedió, se incautó una situación que es ilegal. Señores, es ilegal, pero estoy seguro que lo que se hizo no es lo que ustedes están pensando. En el momento en que el muchacho se escabulle y arranca a correr, se le pega un soldado corriendo. El soldado se estrella y se cae. El muchacho, de ahí a aprender la corrida, le coge una distancia como de aproximadamente unos 5 metros. ¿Sí? Me bota hacia abajo. Llega allí al fondo del barranco y el soldado me dice, ese man se tiró allá abajo. Y yo, ¿cómo así? Sí, bueno, empecemos a mirar a ver. Me devuelvo y le digo, soldado, hay que pasar revista del armamento, ojo con eso. El soldado llega, voltea con el fusil, mete la mano atrás y se le dispara el fusil. Pregunta, calma, pregunta, ¿por qué razón se le dispara el fusil al soldado? Cuando el soldado se cayó, se le cayó esto que se llama dispositivo de seguridad. ¿Sí? Por eso el soldado se le asignó el arma ya y quedó en disparo automático. Me devuelvo para acá y encuentro una persona con una moto negra molestándole el motor. Al momento de verificarlo, él tenía un bolso y en ese bolso tenía una sustancia, al parecer era coca. Se trae la persona a este punto. Yo me bajo allá en esa torre, allá. Traen a este punto, cuando me baja a este punto, la persona sale corriendo aquí para allá. Ese fue mi procedimiento. Se inicia la situación aquí para allá, el soldado se me cae, se le dan unos disparos aquí abajo, pero ya fue cuando... Como curiosidad o vacío en el caso, queda que ninguno de los directos responsables en el operativo con Carlos Santiago declararon ante la comunidad en esta ocasión. Se trata del intendente Jesús Botina y los soldados Alejandro Latorre Lombana y Heider Rangel Caro. Este último, quien detonó el arma. Todos tres actualmente se encuentran dentro de la investigación que está realizando la Fiscalía. Hoy en día el proceso investigativo frente a la desaparición forzada se encuentra en cabeza del fiscal 33 de Túquerres, pero tampoco hemos conocido mayores avances y lo que por supuesto esperamos es que pronto inicien judicializaciones de los responsables y que ojalá en un futuro muy cercano podamos tener pistas del paradero de este joven campesino que, como muchos jóvenes en este sector de la costa pacífica, nuevamente resulta siendo víctima de este delito, este flagelo tan grave que es la desaparición forzada. La familia no podemos entender cómo la fiscalía aún no nos ha dado respuestas, ya que hay certeza de que mi primo desapareció en manos del ejército y de la policía. La comunidad fue muy clara, todas las versiones daban de que ellos fueron los últimos que lo tuvieron y son los responsables de la desaparición forzada de mi primo Carlos Santiago Vallejos Mora. Desafortunadamente vemos que la fiscalía no hace los trámites necesarios que nos ayuden a dar con el paradero de mi primo y no hay respuestas favorables para nuestra familia. Se presume que esta desaparición forzada radica en cabeza de la institución militar, específicamente del Grupo de Caballería Mecanizada número 3, General José María Cabal de Ipiales, por cuanto fueron los uniformados adscritos a esta institución quienes
llevaron a cabo el procedimiento y por supuesto en complicidad con agentes de la policía pertenecientes a la estación de policía del sector Ospina Pérez, pues precisamente serían ellos quienes deberían haber asumido los actos urgentes en caso de que se hubiese tratado de una captura para que se le garanticen todos sus derechos, situación que no ocurrió de esta manera. Por lo tanto, la responsabilidad en este caso de carácter penal le corresponde tanto a los uniformados de la policía como a los uniformados del Ejército Nacional frente al delito de desaparición forzada, por cuanto se cumplen los requisitos, es decir, que una persona haya sido vulnerada en sus derechos a la libertad, a la integridad, a la vida, a la libre locomoción, a una persona a la que se le privaron de todos sus derechos al debido proceso y con la participación de agentes del Estado. Es decir, que estamos frente a un nuevo hecho de violaciones graves a los derechos humanos y que, por supuesto, para nosotros como defensores de derechos humanos es una preocupación que nos asalta a diario, por cuanto es un flagelo que afecta a muchos campesinos en la zona de la costa pacífica, pero es mucho más grave cuando estos hechos se cometen en complicidad o quienes lo auspician son integrantes de el Ejército Nacional o de Policía Nacional, por cuanto se supone que en un Estado social de derecho serían ellos los garantes de los derechos humanos y del respeto por todas las garantías y libertades que le corresponden a los ciudadanos. Estamos unidos acompañando a esta familia provincial. La lucha sigue. Si Carlos Santiago Vallejos Mora fue aprehendido por miembros de la fuerza pública, ¿por qué no aparece desde el 7 de agosto? ¿Por qué hubo disparos en el lugar y momento de los hechos? ¿Dónde está la evidencia del supuesto cargamento que le fue decomisado? ¿Dónde están los videos de las cámaras de seguridad del sector? ¿Por qué no se ha podido acceder a todo este material probatorio? ¿Por qué no siguieron tras su rastro ni reportaron el caso de fuga o desaparición después del operativo? ¿Por qué, además de todo lo anterior, los familiares de Carlos Santiago Mora han recibido amenazas y han vivido situaciones irregulares? Todos tenemos derecho a la vida. Son muchas las preguntas y pocas las respuestas contundentes de las instituciones del Estado involucradas en esta desaparición. Este caso, pese a que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no tiene resultados en las investigaciones, donde se debe incluir en las órdenes de allanamiento a la vivienda ubicada en la parte posterior de la estación de policía Ospina Pérez y que fue la única en negarse a la solicitud de búsqueda que realizaron familiares y comunidad indígena del sector a los predios aledaños a la zona donde se llevó a cabo el operativo, donde horas después habría desaparecido Carlos Santiago Vallejos. Le corresponde a la Fiscalía investigar y a los comandantes de la 3ª División y la 23ª Brigada del Ejército en Pasto contribuir con la misma, para así esclarecer los hechos y en el caso que corresponda, que haya justicia con los culpables. Este ha sido un informe del Canal 2, el canal de nuestra gente.